Bien, el libro de Apocalipsis, capítulo 17, el 19 en realidad, pero quiero animarles a tome su Biblia, su teléfono, vamos a movernos bastante con respecto a la Escritura. Vamos a partir desde el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 19, por favor. ¿Por qué razón? Porque realmente nosotros estamos tremendamente cerca de lo que aquí el Señor Jesús le ha dicho al ángel y el ángel a Juan, y Juan lo ha escrito. Y lo que le dice él con respecto a este libro, que mucha gente le tiene tanto miedo, siendo que la Biblia dice que el que lo lee, el que escucha y el que lo hace es bienaventurado. Y el 19 dice, escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de esta. Nosotros estamos tremendamente cerca de la última parte de esto, las cosas que han de ser después de esta. Nosotros hoy día estamos viviendo en las cosas que son. Las cosas que son el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, ¿no es cierto?, que es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia comenzó con la iglesia que nació luego de la resurrección de Jesucristo y que por 2000 años ha estado en este planeta y que ha pasado una serie de situaciones y circunstancias que han estado bien descritas. Cada una de las iglesias que hay allí describe un periodo de tiempo en la historia de la iglesia. Y la historia de la iglesia en la cual estamos hoy día es el libro de Apocalipsis, también el capítulo 3, por favor, vayamos allá, por eso reitero, algún día volveremos a tener las páginas ahí en el televisor. El capítulo 3, verso 10, el Señor le escribe a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa hermano, fraterno, cosas de esa naturaleza. Y a esa iglesia que le dice que es una iglesia que es pequeña, que no tiene mucha fuerza, significa que no tiene mucho dinero, pero que tiene algo importante, que ha permanecido en la palabra de Dios y que no ha negado su nombre. Y le dice a esa iglesia, le da una promesa. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nosotros sabemos que eso está descrito desde el capítulo 6 hasta el capítulo 16, 17 y 18, ya dijimos, de alguna manera solamente nos cuenta con más detalle lo que hay anteriormente, y esa es la gran tribulación, lo que aprendíamos el miércoles, que Dios siempre está hablando de que viene un tiempo sobre esta humanidad muy, muy malo. Hoy día uno puede ver a nivel mundial lo que está ocurriendo, los incendios que hubieron en Hawái, que no fue algo menor, los incendios que hay ahora en Canadá, lo que está pasando, no sé en qué país fue, me parece que fue, no sé si Venezuela, uno de estos países, un volcán realmente con unos rayos increíbles. Entonces están pasando demasiadas cosas en nuestro propio país. Yo, sin ser profeta ni nada por el estilo, antes de que empezara a llover, yo les dije, no vaya a ser que nos ocurra lo que ocurre en Europa. Europa se inundó, nuestro país se está inundando bajo las lluvias que hay. Y eso es simplemente, como el Señor Jesús dijo, principio de dolores. Lo que va a venir es tremendamente mucho más severo. Ahora no va a ser totalmente. Entonces, lo importante de esto, ¿qué es lo que es? La palabra que se usa allí es la palabra metatauta, que significa justamente después de estas cosas. Por favor, ahora quiero llevarlos nuevamente al libro de Lucas, capítulo 21. Muchas veces hemos estado allí, pero vamos a ver solo algunos versos de allí. En Lucas 21 es Jesús diciendo algo. Versículos 7 al 11. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas,
os echarán mano. Ahí sigue hablando de estas cosas. Pero aquí el Señor Jesús les dice a ellos algo muy importante, que cuando estas cosas de alguna manera comiencen a ocurrir, nosotros somos testigos de estas cosas. Somos testigos de primera línea. Ahora, hay algo muy interesante con lo que Jesús ha dicho aquí. Siempre lo hemos mencionado cuando hablamos de la iglesia noble que le llama el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Que es la iglesia de Tesalónica, a diferencia de la iglesia de Berea. Ahora, no, él cuando dice lo que dice no habla de la iglesia. No es que la iglesia una sea más que la otra, sino que los gentiles, las personas que no conocen a Dios de alguna manera, de un lugar al otro son más nobles. ¿Por qué? Porque dice que los de Berea son más nobles que los de Tesalónica, porque cuando a ellos se les dice algo, ellos escudriñan para realmente ver si eso es real. Ellos no simplemente lo creen, sino de verdad dicen, a ver, lo que me están diciendo es verdad, y comienzan a leer las escrituras para ver si es verdad. Las otras personas simplemente lo reciben todo y no hacen ningún tipo de cuestionamiento. Tú tienes que cuestionarte todas las cosas que estás aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Cuando uno ve, el Señor lo que más dice aquí en el versículo 8, dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. La única forma en que tú no seas engañado es cuando tú conozcas la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú eres una víctima fácil de cualquier persona. A veces las religiones vienen, tocan nuestra puerta, y a veces los creyentes no están preparados para rebatir, y muchas veces son absorbidos por estas sectas. Si usted se ha dado cuenta, la gran mayoría de las personas que van a esas sectas son cristianos, pero de esas sectas casi son muy pocos los que vienen al cristianismo, porque el cerebro de ellos se lo han lavado de tal manera, ellos son tan aprensivos con sus cosas que no permiten nada ajeno. Y cuando hay alguna duda, ellos van a sus líderes y sus líderes le dicen no, y le envuelven la perdiz y ellos quedan ahí envueltos en la perdiz. Y ahora aquí hay algo interesante con respecto a esto. ¿Por qué? Porque cuando uno hoy día ve noticias, yo no sé cómo usted se está imaginando el mundo. Mucha gente piensa que el mundo hoy está happy. El mundo hoy día no está happy. El mundo, yo lo he dicho, Dios me ha permitido viajar, ¿no es cierto? Y este año nuevamente voy a las conferencias y uno de los quehaceres que tenemos allá es ir a entregar comida a los barrios o a lugares donde hay mucha necesidad. A través de los años yo me he ido sorprendiendo de que las personas que iban primeramente a estos lugares a buscar comida eran morenos, hoy día tú no encuentras morenos, encuentras rubios. Encuentras gente, familias que están realmente, literalmente viviendo en la calle. Usted se sorprendería, uno viene por ejemplo de Santiago y tú ves, ¿no es cierto?, que están habiendo asentamientos, la gente está tomando ese terreno, levanta sus casas, pero ¿saben qué? Mucha de la gente que aún hace esas casas, ¿sabe qué? Vive de mucho mejor manera que los que viven allá. Hace pocos días un pastor conocido de una de las iglesias grandes en California, él le decía a su gente, ¿sabe qué? Ustedes son más pobres que la gente de Sudamérica. Piensen lo que él está diciendo. Muchos de ustedes anhelarían ir a vivir a Estados Unidos. Yo le digo, ¿sabe qué? Cometería el error más grande de ir a vivir a Estados Unidos. Usted tiene que ir a dedicarse a trabajar y olvidarse de Dios. Y olvidarse de Dios. Porque usted tiene que trabajar no en un trabajo, porque un trabajo no te alcanza. Un arrendamiento de un dormitorio en California, ¿sabe cuánto vale? $3,000. Saquen la cuenta de lo que es eso. Son como 2 millones. ¡Una pieza! Entonces, y él le decía a las personas esto, ¿por qué? Porque él le decía, y esto es real, Estados Unidos tiene una característica. Tú puedes trabajar 20 años en una empresa, el año 21 te despiden, pero ya no hay que te despidieron, tengo 21 años, mes por año, no hay nada, nada. Tú sales y quedas en la calle y literalmente, y él le decía, ¿sabe qué? Ustedes tienen casas. ¿Usted es dueño de la casa? No, ¿quién es dueño de la casa? El banco. Usted tiene un auto. ¿De quién es el auto? Del banco. Allá dice, ellos son dueños de sus casas, son dueños de sus autos, son más ricos que nosotros. Y yo decía, y es verdad, ¿no?
Y a veces uno sin querer empieza a mirar hacia afuera pensando de que hay estas cosas. ¿Sabe qué? La cantidad de pobres que hoy hay, no solo en Estados Unidos, en Inglaterra, es tremenda. La pobreza que está habiendo es enorme. Entonces, nosotros tenemos que entender realmente que estamos, vuelvo a reiterar, muy cerca de lo que acabamos de mencionar, de esa promesa cumplirse, que el Señor Jesús va a tomar su iglesia y se la va a llevar. Y eso va a ser el día menos pensado. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros no seamos engañados. Y reitero, yo no sé si usted escucha noticias. Yo creo que las noticias que uno escucha yo ya no escucho noticias. ¿Saben por qué o no? Porque si escucho Chilevisión, ya sé para dónde están los señores de Chilevisión, cuál es su enfoque. Si escucho Megavisión, sé cuál es su enfoque, porque cada una de estas personas entrega lo que ellos quieren que la gente sepa. Hay una desinformación realmente brutal en el mundo. Al punto que usted puede ver esto de una manera muy sencilla. ¿Se acuerdan lo que pasó con la Alemania nazi, por ejemplo? La Alemania nazi, luego de que terminó esta guerra y que los mismos alemanes fueron llevados a los lugares que tenían los nazis, donde escondían o donde torturaban o donde asesinaban, ellos no podían creer que alrededor de ellos estaba gestando esto. ¿Por qué razón? Por la información. Si usted piensa lo que hicieron los nazis con respecto a la información que le daban a su pueblo, es lo que hoy día está pasando en muchos lugares. Hay muchos rusos, por ejemplo, que apoyan la guerra. ¿Por qué? Porque a ellos constantemente su gobierno le está lavando el cerebro. O al otro lado a la inversa y en lo que sea. Entonces, lo único que realmente es genuino, lo único que realmente es verdad, ¿sabe lo que es? Es la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo algo importante: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Por eso tú y yo tenemos que estar allí. Por eso hoy día vemos tanta gente ciega. Ciega. Porque realmente lo que ellos están viendo es lo que quieren que ellos vean. Y vuelvo a reiterar, por eso no hay explicación a lo que le ocurrió a ellos y lo que le está ocurriéndole a muchas personas en realidad. Entonces, más que ninguna otra cosa que también es tremendamente importante para nosotros hoy día, el Señor Jesús también lo dijo en el libro de Lucas y en el libro de Mateo, cuando le estaba hablando a ellos de esta situación que iba a ocurrir, aparte de las guerras, aparte del hambre, aparte de todos los eventos sobrenaturales. También le iba a decir algo muy sencillo, que la maldad iba a ir prosperando, iba a ser mayor. Hoy día vemos, nuestros jovencitos son terribles en realidad. Y tal como la Escritura lo describe. Pablo a Timoteo le describe eso, haciendo mención de eso. Entonces, dice lo tremendo de eso, que es lo que dice que el Señor Jesús, que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que no podemos darnos a ese lujo. Yo reitero, y lo he dicho tantas veces, nosotros no debemos ser sorprendidos de nada. A Jesús a nosotros ha sido tremendamente claro cuando Él ha dicho que en el mundo que tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, que no debo sorprenderme del fuego de la prueba que me pueda sobrevenir como alguna cosa extraña. Usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que nosotros no somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Y hay un enemigo, dice que Él viene a hurtar, matar y destruir, y reitero, recuerden el pensamiento que Él tiene. Dice en el libro de Job que Satanás, junto a los hijos de Dios, tuvo que presentarse ante Dios. Y Dios le preguntó a él, ¿de dónde vienes? Y él, ¿qué le dijo? De recorrer el mundo. Y él le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y él le dice, ¿para qué si tú lo cuidas y lo proteges? Y empieza a ver esa conversación. ¿Se acuerdan lo que le dice Satanás a él, a Dios? Quítale todos esos muritos y yo te aseguro que él va a blasfemar en contra de ti. Si el ánimo del diablo no es que tú te apartes de las cosas de Dios, el ánimo del diablo es que tú ojalá te enojes con Dios y tú blasfemes de Dios. Entonces, uno tiene que tener claras estas cosas. Ahora, otra cosa interesante, yo voy a ir parafraseando para ir más rápido, en Lucas 21:16, usted léalo después. En Lucas 21:16 también él dice que va a llegar un momento en donde el papá
va a entregar al hijo, el hijo al papá, la suegra a la yerna, o a la nuera a la suegra, todo este tipo. ¿Sabe cuán cerca estuvimos de eso? ¿Saben dónde o cuándo? Con el COVID. El COVID se ha puesto más intenso o más denso. Tenga la seguridad que si usted estuviese vacunado y usted estuviera trabajando, sus compañeros de trabajo, ¿qué creen que hubieran hecho con usted? Lo hubieran denunciado. Porque se había creado tal temor en la población. Entonces, estas son las cosas que uno realmente tiene que tomar en consideración. ¿Por qué razón? Porque de verdad nosotros tenemos que escuchar lo que el Señor Jesús dice. El versículo 28 del capítulo 21, miren por favor lo que dice allí. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo, un hombre increíble? Dice, no es que yo lo haya logrado, no es que yo sea perfecto, pero sigo a la meta. Nosotros estamos en ese proceso, nosotros aún no hemos llegado a la meta. Ninguno de nosotros puede decir, ya lo logré. Ninguno de nosotros. Nosotros estamos en este proceso. Ahora, algo interesante con lo que está ocurriendo hoy día, para que veamos cómo se están desarrollando las cosas para lo que mencioné al principio, que era que el Señor va a venir a buscar su iglesia. Hoy día hay una resurrección nuevamente de un tema que no es menor. ¿Sabe cuál es? Son los ovnis. ¿Se ha dado cuenta, no? En Estados Unidos, Barack Obama, Shaquille O'Neal, ¿conocen a Shaquille O'Neal? Un basquetbolista muy famoso. Ellos aseveran que vieron ovnis. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque no se olvide que el Señor Jesús dijo algo, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo lo enseñó también. Así que nosotros vamos a ser sacados de este planeta. Recuerden que Jesús murió, resucitó, estuvo con ellos 40 días. Y el libro de los Hechos, al final, ¿qué es lo que dice? Que una nube lo envolvió y se fue, pues, y desapareció. Recuerda que eso no es solo un hecho de allí, sino que si vamos más atrás, tenemos dos hombres que vivieron cosas similares. Uno llamado Enoc, que en el libro de Génesis dice que caminó con Dios 300 años, vivió 360, 60 años no caminó con Dios, pero 300 caminó con Dios. Y algunos dicen que en esas conversaciones que tenían con Dios, esa plática, se fueron caminando por la orilla de la playa y de repente se fue muy lejos de la casa de Enoc y Dios le dijo, ¿sabes qué? Está más cerca de mi casa. Y dice que se lo llevó. Fue traspuesto sin ver la muerte. Y el otro ejemplo, ¿cuál es? Elías y Eliseo. Eliseo, quédate aquí que tú vive Jehová, que no te dejaré. Y ahí él, y pedía la doble porción. Y él vio que irse a su amo, ¿con qué? En un carro de fuego. Ahora el apóstol Pablo dice algo interesante en 1 Corintios capítulo 15, que yo reitero, léanlo una y otra vez. Ahí él dice algo muy simple, dice, no todos moriremos, pero todos ¿qué seremos? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, yo reitero, hay muchas personas que con esto tienen mucha discusión y no están muy claros. Las personas que han muerto en Cristo no están en el sueño del alma. Ya. Ellos ya están con Cristo. Ellos apenas cerraron sus ojos aquí, abrieron sus ojos con el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses, acuérdense que él está preso en Roma, y él dice, ¿saben qué? No sé qué va a pasar conmigo, pero para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Y lo explica después. Dice, y estoy puesto en estrecho, dice. Me gusta aquí este mundo, sí, me gusta predicar, que venga gente a Jesús, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿saben qué? Pero me gustaría irme. Y lo dice el por qué, ¿no? ¿Para estar con quién? ¿Y es mejor allá que acá? Y en 2 Corintios 5 dice lo mismo, él dice, ¿saben qué? Si estoy aquí, no puedo estar allá, pues. Pero si no estoy aquí, ¿dónde estoy? Allá.
Entonces de eso se trata. Por eso es interesante cuando uno habla de lo que estamos hablando ahora, de cuando Jesús venga a buscar su iglesia. Si por alguna razón pasaran 5 minutos más y nos vamos de este planeta, vamos a llegar a un lugar allá arriba, fuera de este planeta, y dice que va a venir con él, viene una multitud. ¿Lo han leído, no? Miren, vean, los 1 Tesalonicenses capítulo 4. Verso 13 adelante. Primero dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra dormir es los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo creo que la cosa más triste cuando tú le preguntas, ¿qué pasa contigo si te mueres hoy día? No sé. O otro diga, no, soy bueno. La primera respuesta equivocada. La segunda respuesta equivocada. La única respuesta que uno puede dar, ¿cuál es? Tengo a Jesucristo en mi corazón. Y le acepté como Señor y Salvador personal. Porque eso, ¿qué es lo que hizo? Que Él tomara todos mis pecados cuando Él clavó en la cruz y los asumiera como suyo. Y yo dice, como dice el apóstol Pablo, o como dice el salmista, bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Has pensado en eso, lo que dice Romanos 8? Que Dios te ve y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede. ¿Quién justificó? ¿Quién murió? ¿Quién resucitó? Jesús. Ninguno de nosotros era suficiente. Y Dios dijo, voy a ir yo mismo en persona. Y vino y hizo lo que hizo. Entonces, eso es importante. Por eso es importante estar viviendo, como lo hemos mencionado todos estos días, pegados a Jesucristo, porque no hay otra manera de vivir para nosotros. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué triste no tener esperanza. Porque si creemos, ¿crees? ¿Crees que Jesús murió y resucitó? Amén. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Perdón? Así traerá Dios con... ¿De dónde viene Jesús? Del cielo, ¿no es cierto? Dice que se sentó a la diestra del Padre. Y de ahí viene, ¿no es cierto? Ahora, obviamente estamos hablando del rapto, no de la segunda venida. Y cuando venga a buscar su iglesia, por eso dice aquí, así también Dios traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No podemos ir antes que ellos, porque ellos ya partieron. Es como que yo le dijera, no sé, por Fernando, ¿por qué no te vayas a la Plaza de Viña y me esperáis allá? Y sería decir, yo voy a llegar primero que Él. Imposible, Él partió antes que yo. Es lo mismo aquí. Porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La primera resurrección, reitero, ya está ocurriendo. Cuando Jesús murió y resucitó, ¿han leído lo que dice Juan? Búsquenlo, le doy tarea para la casa. Dice que con Él resucitaron muchas personas. Y se fueron con Él después. Y ahí comenzó la resurrección. Entonces los que mueren en Cristo resucitan en forma inmediata. Lean Corintios 15, que dice que aunque el cuerpo, ahí habla del cuerpo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, no es solo esto. Ahora, ¿yo por qué decía lo de los ovnis? Uno tiene que leer algo, quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 2. Versos 6 al 11. Aquí el apóstol Pablo explica algo muy importante. 6 al 14, perdón. Primero, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en nuestro lugar cuando dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con qué?
De eso se trata. Tú te vas a maravillar el día en que partamos de este mundo. Yo oro todos los días, quiero irme de este mundo. Yo le digo, ven pronto, Señor Jesús. Salvedad, cual no se me vaya la idea. Hay que tener tanto cuidado a veces con las cosas que uno quiere también. Ayer, bueno, acompañando a alguien, fuimos al eléctrico y primero le pregunté a él por una persona, no, se murió el año pasado, qué pena. Y después viene una niña que la conozco y le pregunto por su esposo. Y me queda mirando así como extrañada y le digo, ¿cómo no sabe tan...? No sé lo que me dijo, le dijo, yo nunca sé nada, le dije yo. Y me empieza a contar la historia. Es un hombre joven que le cortaron una pierna. Voy a rebobinar un poco. Hasta, no sé, 6 meses atrás, a él le habían quitado la licencia de conducir clase A. Él pintaba, pero no sé qué quiere hacer con él. Y él quería volver a tener su licencia. A él lo habían sorprendido manejando en estado de ebriedad y se la habían quitado y todavía ya de por vida. Entonces todo un papeleo, yo le hice un papel que era como pastor. Ya le dije, yo te pasé un papel que te conozco como vecino, porque no voy a mentir de que tú vas a la iglesia, porque tú no vayas a la iglesia. Ya, y empezó ahí a hacer todo ese tipo y le devolvieron su licencia. Él quería volver a manejar micro o colectivo. No sé por qué. Y sucede que él era diabético. Y le pegó una pequeña herida en el pie. Una pequeña herida en el pie. No se la trató, porque cuando se la vino a tratar, le había entrado gangrena. ¿Y qué le tuvieron que cortar? ¿Hacia dónde voy? A tener cuidado cuando a veces uno es ciego con las cosas que quiere. A veces perseguimos cosas porque creemos. Tenga cuidado con esas cosas. Yo reitero lo que decía el otro día, no se olvide que usted no es suyo. Sáquese de la cabeza sus planes, sus cosas. Usted todo lo que haga tiene que hacerlo para la gloria de Dios y tiene que pedirle a Dios, como dice Nehemías, que le permita hallar gracia. Acuérdese que la Biblia dice claramente que saca el hombre con granjear el mundo entero. Si al final va a perder ¿qué? Su alma, no se olvide de eso. Si va a llegar un momento donde Dios va a separar las ovejas de los cabritos. Va a llegar un momento donde los hombres tienen que dar cuenta ante Dios. Nadie va a escapar de eso. Entonces, reitero, se lo digo porque me dio una pena enorme. Yo me acuerdo de toda esa ansiedad que él tenía por recuperar. Ojalá nunca hubiera recuperado su licencia, de verdad. Porque tendría su pierna entera. Entonces tengamos cuidado con eso. Y no nos olvidemos de las cosas que realmente Dios tiene para nosotros. ¿Dónde? Allá. Acuérdense que él dijo, no hagan tesoro aquí. Hagan tesoros ¿dónde? Allá. Acuérdense que él se lo dijo a ellos en Juan 14, le dijo, ¿saben qué? Me voy, sí me voy, ¿pero a qué me voy? A preparar morada, para que donde yo estoy, o donde yo esté, porque él estaba vivo todavía, ustedes estén conmigo. Yo reitero, por favor, todos los que mi mamá está en el cielo. Me imagino si ese día que si Dios nos lleva en el rapto, o si me muero antes, no sé, iría a llegar al cielo como alguien decía y iré a buscar a mi mamá, ¿no? A sentarme a hablar con ella lo que no hablé durante tantos años. A los 15 años, 14 comencé a usar droga hasta los 23. Años que perdí con mi mamá. Va a ser increíble, ¿no? Entonces de eso es lo que se trata esto, mis hermanos. Por eso los animo, por eso es lo que les decía temprano, a las visitas para ustedes esto. Dios los ama a ustedes, por eso creó la iglesia, por eso creó esta instancia. Si no hubiese sido así, yo no me podría haber salvado en esa iglesia donde llegué, hablando de platillos voladores, llegué yo. Drogado, con anfetamina, con marihuana, con ¿qué otra pastilla más que me dio un amigo que lamentablemente falleció? Yo llegué hablando de platillos voladores, porque yo había leído el libro de Ezequiel, pero alguien tuvo paciencia, me aguantó. Alguien predicó, olvídese que me acordara, pero dicen que yo lloraba a mares. Aquí estoy. Han pasado cerca de 40 años. Me dio una esposa. Tengo una familia enorme. ¿Han visto las fotos, no? Entonces eso lo hace Dios. Entonces nosotros no nos olvidemos de esto. Dice, Dios tiene cosas buenas. Dice, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Mas Dios nos las reveló a nosotros porque el Espíritu todo lo escudriña o lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿De dónde sale la esperanza? Anita, ¿de dónde sale la esperanza?
de la palabra de Dios, porque a mí la palabra es lo que a nosotros nos indica que vamos al cielo, que Dios nos va a raptar. La palabra es la que me dice todo lo que me dice. No tengo otro indicativo, otro lugar. Pero lo importante, dice, no, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. La gente que no conoce a Jesús, que no ha nacido de nuevo, usted no lo va a entender. Esto no le va a entrar en el corazón y menos le va a entrar en la mente. Porque hasta va a llegar a poder decirle una estupidez. Porque esto es por fe, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que como alguien le preguntó a un judío, le dijo, ¿cómo tú puedes hablarme de Dios? Y le dijo, los judíos. Ahí está Israel. 2000 años sin patria. El año 48 Dios lo hizo patria de nuevo. Después de 2000 años. Y él dijo, cuando la higuera florezca no pasará esa generación. 75 años lleva la higuera. Día menos pensado nos vamos a casa. Entonces, pero lo que quiero hacer mención de esto, ¿por qué dice? Porque las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender. Reitero, ellos no van a creer de que vino Jesús y nos llevó a casa. ¿Qué van a decir ellos? Los ovnis. Si va a desaparecer tanta gente en este mundo, ellos van a decir, ¿y el mundo sabe lo que va a hacer o no? Sí, pues verdad, los ovnis se lo llevaron. Po. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Por eso es tan importante esto. Todo está listo, sin lugar a duda, para dar paso a este nuevo orden mundial, el cual los hombres van a abrazar como si fuera la solución. Lo que estamos mirando el 17 y 18, que lo hemos visto así, lo hemos parafraseado, de eso se trata eso. Esa Babilonia espiritual y esa Babilonia comercial ha sido usada para engañar al hombre. Las religiones, como dijo este señor de la Unión Soviética, dijo, la religión es el opio del pueblo, y es la verdad. La religión es el intento del hombre de alcanzar a Dios. Por eso te dicen que tú vayas a un lugar, te hagas sangrar tus rodillas, o que hagas esto y lo otro. Eso es mentira. La relación es el intento de Dios de alcanzar al hombre. Él fue el que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Él mandó a Jesús para que pagara por mis pecados. Él mandó a pagar mi cuenta. Acuérdense el ejemplo que él mismo dio. Dice, deuda impagable, y vino alguien y le pagó esa deuda. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, hermanos míos, nosotros estamos viviendo un tiempo que de verdad es muy particular, en donde lamentablemente la gran mayoría de la gente va a ser engañada. Miren el capítulo 13, por favor, de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar. Hay una versión que me gusta, dice lo siguiente. Voy a leer la NBI. Dice, y el dragón se paró o se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos, 7 cabezas, en cada cuerno una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, dice aquí, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá combatirla? Todo lo que está aquí, tal como yo he mencionado en otras ocasiones, son 3 años y medio. El mundo va a estar fascinado con Satanás, con el anticristo y con ¿quién más? Con el falso profeta, la Trinidad satánica. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Satanás, anticristo, el falso profeta. Él siempre imita las cosas de Dios. Y aquí tenemos dos, tenemos a la bestia, al dragón y a la bestia que le ha dado poder. Entonces, ¿qué pasa? Esto claramente van a ser los 3 primeros años y medio. Y fíjense que algo interesante, vamos a ir texto, yo no sé si hoy día no vamos a alcanzar a terminar. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. ¿Cómo se va a dar esto de este hombre que va a engañar a la gente? Versículo 9.
Dice, verso 8, entonces se manifestará que el malvado, el anticristo, el cuerno pequeño y todos los demás nombres que tiene, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos, con toda perversidad engañará a los que se pierden. De ahí sigue hablando otra cosa, pero ¿se da cuenta? Entonces, reiteremos un poco. Hay cosas que de repente son, ¡qué locura! Cuando tú aceptes a Jesucristo, cuando tú creas en Jesús como Señor y Salvador personal, cuando el Espíritu Santo venga a vivir a tu vida, esto no va a ser locura para ti. Y tú vas a comenzar a leer y tus ojos van a ser abiertos. Pero sin el Espíritu de Dios esto es imposible. Reitero lo que dice Pablo a los Corintios. Para ellos, ¿qué es lo que es? Locura. Para mí no es locura. El día menos pensado, para mí no es locura. Si yo me muero, abro mis ojos con Jesús. Entonces nosotros somos los que estamos limitados. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Claramente, si uno empieza a mirar todo esto, reiteremos un poco para atrás, Apocalipsis 13:11. Los que pueden, tomen apuntes, o anoten al lado su Biblia. El 11 dice, después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, hablaba como dragón, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales se le permitió hacer en presencia de la primera bestia y engañó a los habitantes de la tierra. Eso va a ser el tiempo. Por eso reitero, las personas que están pensando, no, si yo me quedo aquí, me salvo en la tribulación. ¿Quieres que te diga algo? No te vas a salvar en la tribulación. En la tribulación te van a engañar. ¿Y sabes por qué? Si usted sigue leyendo, por favor, vamos atrás nuevamente, 2 Tesalonicenses 2:9. ¿Sabes quién se va a encargar de que no te salves o no? Dios. Dios se encarga de que no te salves. Miren el porqué. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos, con toda perversidad y engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y ser salvo. O como dice en otro texto que leíamos hace pocos días, cuando él dice, no solo no aceptan, sino que no obedecen el evangelio de Dios. Usted se sorprendería, yo lo decía hace pocos días, el miércoles más bien estamos estudiando el libro de Sofonía, y yo decía de por qué, habiendo Sofonía, estando predicando en la época de Josías, que donde había un avivamiento increíble, y Dios tiene que decir, voy a raer toda bestia, todo pez, y a ti también, Judá, te voy a... Y yo decía, pero ¿cómo si estamos viviendo un buen tiempo? Porque dentro de ese tiempo creo que había un montón de corazones que no estaban conversos. Usted se sorprendería que hay gente que viene a la iglesia y puede decir amén, amén, y está en fornicación, o está en adulterio, o está viviendo en pecado. Y usted dice, ¿cómo es posible? Es posible. Y se lo puedo dar firmado y con testimonio. Entonces, por eso, reitero lo que estoy diciendo, los que están aquí de repente no toman tan en serio estas cosas, por favor tómenla en serio. Tú no sabes si mañana vas a vivir. Si el evangelio no es para jugar. Piensen en lo que le costó a Cristo esto. A ti y a mí no nos ha costado nada. Pero a él le costó ¿qué? Dice que él, cuando fue a ese lugar, tuvo que pedir ayuda a sus amigos. A esos 3 amigos íntimos que tenía, que siempre estaban con él. Van, oren conmigo, chiquillos. Y oró con ellos, dice que se levantaba y los venía a ver. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Se habían quedado dormidos ellos. Y dice la Biblia que tuvo que bajar un ángel para fortalecerle. ¿Y él qué es lo que oraba? ¿Se acuerdan lo que oraba, no? Padre, si es posible, pasa de mí. Si hay alguna forma, yo quisiera dar nombres de repente, pero no los voy a dar.
en que fulano, mengano, sutana pudiera ser salva, ojalá, Padre, pero no lo hay. Jesús es el único camino al Padre. Y dice la Biblia que él, sus vasos capilares se rompían. ¿Y qué es lo que salía? Sangre y agua. Era tal la intensidad de lo que él iba a vivir. Luego llega su amigo que lo traicionó, que lo había vendido por 30 monedas de plata y le da un beso. Y él dice, así entregas al Hijo del Hombre. Y se lo llevan. Y todo lo que ustedes saben que ocurrió con él. No solo en la casa de Caifás, sino que luego ¿dónde? Donde Poncio Pilato. Los soldados le vistieron, le pusieron una corona, que no, era una corona de espina, pero una espina que tenía una particularidad, que la metían en su piel, en su cabeza y le hinchó. Por eso la Biblia dice, cuando él llegó a la cruz, era irreconocible. Estaba deformado. Por eso él oraba de esa manera, si es posible, pasa de mí esta copa, porque él lo vivió como hombre. 100% hombre. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo no podíamos llegar al cielo por méritos propios. Ya alguien tenía que pagar la cuenta. ¿Quién fue? Jesús. Entonces de eso se trata esto. El día menos pensado, mis hermanos, nosotros nos vamos de este planeta. El día menos pensado, a lo mejor nos morimos, algunos de nosotros estamos más viejos ya. Si la Biblia dice 70 y los más robustos 80, ¿no es cierto? Ya voy a cumplir 64 ya. Me quedan 6 para los 70. Significa que me quedarán 6 años de vida, o 16 si llego a los 80. Pero se han dado cuenta cómo pasa la vida de rápido, ¿no? Oh, ¿qué pasó? Si tenía 20 recién, o 30, o 40, o 50, o 60. Ah, perdón, quédate, frénate. Entonces, mis hermanos, de eso se trata. Perdónenme, yo lo único que quiero, yo le oro a Dios. Cuando yo les entrego esto, es lo que Dios me pone en el corazón a mí. No crean que yo me siento, yo oro y estoy días pidiéndole a Dios que me hable para poder decirle a ustedes. Porque lo que menos quiero es que el día menos pensado, si alguno de ustedes se va a quedar aquí, que sepa que se queda por voluntad propia, se queda porque usted no ha tomado en serio esto. Que yo no tenga arte ni parte, yo no tengo la culpa. Voy a decir como Poncio Pilato, porque yo les enseñé, como decía Pablo. Pablo les enseñé toda la verdad de Dios. Entonces, de eso es lo que se trata, mis hermanos, esto. Entonces, Dios, realmente aquí tengo un montón de apuntes, pero no vamos a alcanzar a concluirlo. Pero más que nada, les pido eso, que por favor tomen atención. Y como dijo Jesús, pues dijo Juan 15, ¿se acuerdan lo que él dice? Leemos eso y terminamos. No hemos terminado todavía, sí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto o no da fruto, la corta. ¿Se acuerdan lo que decía Juan el Bautista? He aquí, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Yo soy la vid verdadera, dice... Mi Padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Lo que siempre hemos dicho, la iglesia se divide, la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Me interesa un comino. A mí lo único que me interesa es lo que dice la Biblia, que dice la Biblia que yo debo permanecer pegado a Jesús. Hoy día es día domingo, ¿no es cierto? ¿A cómo estamos? ¿A 18, 19? 20. Miércoles, 20 todavía. Hoy es un día, yo no sé si mañana vivo. La Biblia dice, basta cada día. Todo. Me voy de aquí, voy hablando con mi papá, aunque ya no es como uno antes se sorprendía de ver a alguien en la calle hablando solo, ¿no es cierto? Ahora, como están las manos libres, no te sorprende. Tampoco te puede sorprender que hay una persona, o de repente vas manejando y vas hablando con Dios. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así también vosotros, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Conocen la higuera? ¿No es cierto? Perdón, la higuera, la parra. ¿Se han dado cuenta? ¿Saben cuál es el pámpano, no? El pámpano que une el tronco con el fruto.
Cuando el pámpano es muy largo, ¿se han dado cuenta lo mala que es la fruta? ¿Se han dado cuenta cuando el pámpano es cortito, lo rica que es la fruta? De eso está hablando esto. Tú tienes que estar pegado a Jesús, pegados a Jesús. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí, nada pueden ustedes hacer, nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo los he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no les llamaré siervo, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, eso se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Dios te eligió a ti, me eligió a mí, y como decimos, lo único que Él quiere es que nosotros demos testimonio de Él, y como dice Hechos, el Espíritu Santo sobre nosotros, y eso de alguna manera se hace manifiesto a través del amor que Dios provoca en nosotros por las personas y por todo lo que sea, más que nada. Así que el ánimo es ese, seguir adelante, caminando y esperando ese día glorioso que va a ser el día menos pensado. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por todo lo que has traído, gracias por las visitas. Señor, oramos para que no sigan siendo visitas, Señor, sino que en algún momento te reciban, te conozcan, crezcan, te amen. Y Señor, y tu esperanza sea en ellos tan grande como lo es en nosotros, Señor. Gracias, Dios, por amarnos tanto, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.